Hello, bros. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque nos topamos con una persona y con una iniciativa que comparte muchos de nuestros principios y objetivos. Eh, la iniciativa se llama Inclusión SAS y la persona que vamos a entrevistar el día de hoy se llama Francisco Espinosa. Francisco es economista con máster en economía de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en diferentes entidades del sector público como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y Prosperidad Social y es cofundador de Inclusión SAS. Él nos va a contar pues más a detalle y con profundidad de qué se trata. Yo simplemente de abrebocas les digo que es una firma de consultoría especializada en el desarrollo económico y social de Colombia. Ya han liderado varios proyectos de investigación con entidades o fundaciones muy importantes. Eh, entonces, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Francisco. Es un placer tenerte acá con nosotros. No, a ustedes, Daniel y Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Les doy también un saludo muy especial de parte de mi socio aquí en Inclusión SAS, Roberto Angulo. Desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero yo le hice extensiva esta invitación y él sabe que vamos a estar grabando este episodio. Bueno, Francisco, a mí me gustaría empezar, digamos, con una pregunta muy general. Yo sé que es muy profunda, como o sea, se puede responder de forma muy larga, pero pues la gracia es, digamos, para nuestros oyentes que entiendan como lo básico. Y es, ¿cuáles son los problemas de informalidad que tiene Colombia? Por ejemplo, nosotros en Legal Bros nos enfocamos muchos en la informalidad legal, que pues está en el ámbito legal, societario, tributario, pero hay otros tipos de informalidades más allá, digamos la bancarización de los informales. Entonces, no sé si podríamos empezar como con un panorama de la informalidad en Colombia. Vale, yo creo que uno podría diferenciar al menos cuatro, cuatro indicios de informalidad que están muy asociadas con la cadena de valor de las empresas particularmente. Una es la informalidad en la constitución de la empresa, que es lo que uno tradicionalmente conoce como si la empresa tiene RUT, Registro Único Tributario, y registro ante la Cámara de Comercio. Un segundo eslabón es cómo está la empresa en términos de la formalización de sus colaboradores, que esto se mide pues a través del pago de seguridad social, salud y pensiones de las personas que integran la empresa. Un tercer aspecto que podría definir el grado de informalidad de una empresa es si requiriendo algún tipo de permiso para operar o para vender un bien o servicio, cuenta con él para desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, empresas que están en el sector de alimentos por lo general requieren de algún tipo de permiso del INVIMA o algún tipo de licencia. Entonces, esa también es una buena proxy de informalidad. Y finalmente, otra pista sobre la informalidad de alguna empresa es si paga o no los impuestos derivados de su actividad económica. Entonces, si lo vemos es como cada una de las etapas que definen ese grado de informalidad. Ahora, uno puede entender la informalidad no como algo dicotómico de si se es o no formal, en realidad es más una gradualidad, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, la primera etapa, tienen su registro, tienen su cámara de comercio, pero por ejemplo, les falta todavía obtener el permiso para comercializar su bien y servicio. Entonces, son como distintos grados en los que uno podría definir esa informalidad. Ahora, nosotros la hemos tratado de estudiar, si se quiere, a nivel de los micronegocios muy recientemente. De hecho, publicamos hace poco un podcast, también un episodio al respecto y par de hilos en Twitter que fueron bastante polémicos. El tema despierta mucho interés y también muchas reacciones, este tema de los micronegocios. Y dentro de la firma también hemos desarrollado una medición para uno de nuestros clientes, que es Naciones Unidas aquí en Colombia, que mide precisamente ese grado de robustez de los micronegocios en una serie de aspectos. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué mide ese indicador? Tenemos ahí unas dimensiones que son la de contabilidad y finanzas, que con esa dimensión lo que queremos es aproximarnos a si ese micronegocio se encuentra llevando algún tipo de registro contable, si cuenta con acceso a ahorro y crédito, si tiene canales de pago. Esa sería como la dimensión de contabilidad y finanzas. Una tercera dimensión que está asociada al tema de tecnologías de la información y conectividad, que pues precisamente mide como ese grado de digitalización del micronegocio, si cuenta con dispositivos para poder conectarse a Internet y obviamente pues si tienen un servicio constante de Internet en el lugar de trabajo. Y la dimensión que tú me preguntabas hace un momento, que tiene que ver con la formalización expresada pues en el registro tributario, la Cámara de Comercio, la manera en que paga o remunera a sus colaboradores y el grado de formalización del propietario. Esas son como las dimensiones básicas que medimos en ese indicador. Ven, te interrumpo. Ahí me surge una pregunta, digamos, teniendo el último índice del DANE frente a la informalidad que estaba en 43,5%, digamos, con eso que tú nos estás contando, que tienen diferentes parámetros para establecer esa informalidad o formalidad en el país, ¿ustedes tienen algún valor diferente o han llegado a una conclusión diferente teniendo como en cuenta esos parámetros? Si vemos que el DANE lo suele medir por el tamaño de la empresa. Esa es una primera aproximación. Otra es si hay pago de seguridad social para los colaboradores. Hablábamos hace un momento, salud y pensiones. Otra tiene que ver también con el lugar donde se desarrolla la actividad económica. Algunos negocios, por ejemplo, tienen su ubicación en la calle, o sea, literal, trabajan en una esquina, ahí desarrollan su actividad, su venta de algún bien o servicio, o si es un local fijo, una dirección permanente, digamos. Son distintas aproximaciones las que tiene el DANE y como tú dices, dependiendo de esa visión, pues ronda más o menos ese 40%, 50%. Nosotros preferimos denominarlo un poco más robustez y como les mencionaba, aquí está más medido para micronegocios que son negocios de menos de 10 personas. A nosotros nos interesaba particularmente ese segmento, digamos, de mercado, entender muy bien qué es lo que hace que un micronegocio pueda catalogarse como robusto y cómo se dan un poco esas transiciones a lo largo de esas dimensiones, ¿no? ¿Qué va haciendo que poco a poco un micronegocio vaya tomando más tracción, si se quiere, como más fortaleza? eh, y también porque queríamos corroborar algunos mitos que hay alrededor de los micronegocios, ¿no? Suele pensarse que son estrictamente de rebusque, eh, que no tienen detrás de pronto una visión de negocio o un modelo de negocio establecido, que la mayoría de sus propietarios, si uno lo mira desde el punto de vista de su nivel de ingresos, clasificarían en las clases sociales de pobres o vulnerables. Y lo que nos dimos cuenta es que muchos de estos mitos, si se quiere, no son ciertos y encuentra uno una amplia heterogeneidad en ese mundo de los micronegocios. Bueno, ahí tocas un tema pues que me surge una pregunta y es, pues como te contábamos al principio, nosotros estamos enfocados en todo el tema del emprendimiento, emprendedores, digamos, en eso que hablas, micros negocios han encontrado, digamos, qué segmentos han encontrado dentro de esos micronegocios, porque obviamente nosotros ya hemos conocido empresarios que no, pues que son dos, tres personas que son pues los fundadores, trabajadores, bueno, que hacen absolutamente todo. Digamos, ahorita, pues, uno de los emprendimientos que ya entrevistamos, pues estaba contando una historia que tuvo un problema con un tema sanitario porque le faltaba un tema del registro, pero ya es una empresa que, digamos, a nivel, digamos, marcario, por decirlo así, ya es reconocido, son una feria importante y todo, pero un tema como esto, pues, que tú decías, un tema de alimentos que necesita un proceso adicional, que es un permiso, un registro al frente del INVIMA, pues puede terminar como una informalidad más o menos en este segmento. Entonces, digamos, como en ese segmento de microempresarios que nosotros podemos verlos como emprendedores también, digamos, por no demeritar, digamos, que a veces que tú nos dices, se demerita como esos microempresarios porque son 10, 5 personas que obviamente, pues así comienza la mayoría de empresas,
¿Cómo qué segmentos han podido como establecer ahí en ese grupo de microempresarios? Sí, tú has dado en un punto que es muy importante y si se quiere en este segmento de negocios o de empresarios, que como les mencionaba, son aquellos que tienen menos de 10 empleados, hay una amplia heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, si uno los mira a la luz de las clases sociales, es decir, por niveles de ingreso de estos propietarios, uno se imaginaría que la mayoría o casi todos son pobres o vulnerables y resulta que no. Hay una tercera parte, cerca de un 30% de los propietarios de micronegocios que son de clase media. Entonces, eso a nosotros nos llamó mucho la atención, precisamente porque si existe ese sesgo o ese prejuicio de que siempre estos micronegocios son muy precarios. Y ahí comenzamos a indagar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que exista esta heterogeneidad? Porque no todos son, como uno cree, micronegocios de rebusque. Entonces uno encuentra también otro tipo de características, por ejemplo, que si bien cerca de un 35% de los micronegocios se inician porque no existe una alternativa distinta para generar ingresos, hay otro porcentaje que no es despreciable, que identifica una oportunidad de negocio en el mercado para su producto o su bien y servicio, que es más o menos el 30% de los micronegocios. E incluso existe un 10% que utilizan los micronegocios como vehículo para desarrollar su oficio, carrera o profesión. Entonces, hay ahí unas pistas detrás de esas cifras que a nosotros nos llamaron mucho la atención. Y eso fue lo que motivó que después quisiéramos diseñar un índice que llamamos el índice multidimensional, precisamente de micronegocios, para poder resumir en una medida cuáles son esos atributos que llevan a que un micronegocio débil se convierta en un micronegocio más robusto. Son las dimensiones que les mencionaba hace un momento. Entonces, esa fue nuestra motivación, como ver que no era del todo cierto que no existiera potencial en esos micronegocios. La mayoría de ellos están en el sector servicios, casi el 40%, un 27% en el sector de comercio, una amplia proporción de estos micronegocios se encuentran ubicados en las grandes ciudades, poco menos en las zonas rurales. Y hay unos elementos que corroboran algún grado de informalidad. Tan solo el 25% cuentan con registro único tributario, un 12% con registro mercantil y la mayoría, una amplia proporción, casi cerca del 70%, no lleva ningún registro contable. Son como muy negocios que así como van entrando ingresos, también de alguna manera se convierten como en el dinero o en las finanzas personales de su propietario. De hecho, algunos indicios que muestran que el micronegocio va tomando mayor robustez es cuando precisamente el empresario logra diferenciar sus finanzas personales de las finanzas del negocio y las maneja de manera independiente. Vemos que va aprendiendo con el tiempo, sí, a obtener una ganancia para financiar, digamos, sus gastos personales, pero siempre cuida la caja o el flujo de caja de su negocio. Primero cuida el negocio y luego sí, casi que se remunera el mismo. Esas son algunas señales o pistas que uno va descubriendo allí. Francisco, bueno, yo tengo una pregunta que genera mucho debate. Vi que en los hilos de Twitter que se hicieron virales de su parte que pusieron, era una percepción generalizada, inclusive hay economistas pues muy nombrados que no están de acuerdo con un postulado en el que yo sí creo fuertemente y veo que ustedes también, y es que los emprendimientos se formalicen es algo positivo, algo que ayuda al desarrollo de Colombia. Claramente será mejor que se formalicen emprendimientos que tengan una proyección de crecimiento para que puedan acceder a ese crecimiento, de pronto con créditos bancarios. Pero per se, por ejemplo, yo lo veo desde un tema tributario. eh, que se formalicen y comiencen a pagar impuestos, pues va a aumentar el recaudo del Estado, lo cual es algo bueno. No sé si sobre ese punto tú cómo lo ves, o sea, porque también creo que la postura de ustedes es que la formalización per se ayuda al desarrollo económico de un país. Sí, tú tienes razón.
es algo positivo, pero la formalización hay que entenderla a la luz de la dinámica de los modelos de negocio de esos micronegocios o de cualquier empresa. Es decir, yo creo que Colombia tiene de pronto una visión un poco, si se quiere, legalista de la formalización, más como eh, la necesidad de el cumplimiento de una lista de chequeo, los requisitos, pero yo creo que hasta ahora estamos comprendiendo que la formalización es consecuencia del modelo de desarrollo de un micronegocio. En la medida que ese micronegocio va tomando fortaleza, es el mismo mercado el que lleva a que el empresario se formalice. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tú comercializas ropa, tú puedes comenzar de pronto haciendo compras igualmente a otro empresario que es informal, pero si tú ya quieres comenzar a vender cierto tipo de productos, pronto ropa que es más reconocida por determinada marca en el mercado, ese proveedor ya comienza a exigirte que tú ya estés en otro nivel de formalización. Como mínimo te va a pedir tu registro, tu cámara de comercio y también algún tipo de cuenta donde hacer las transacciones. Y es el empresario con su visión el que puede decidir si dar ese siguiente paso a tener ese proveedor distinto, más diferenciado en su segmento de mercado, lo que lo va a llevar a que su modelo de negocio vaya tomando mucha más fortaleza. Ese es el punto en el que él decide, bueno, yo sigo comprándole a la persona a la que siempre le he comprado, que es otro microempresario tal vez informal, o voy a hacer el tránsito hacia ese otro proveedor porque sé que mi expectativa de ganancia en mi modelo de negocio me va a llevar a que esa decisión sea rentable, formalizarme sea rentable. Eso todo el tiempo lo están calibrando los empresarios, sea pequeño o sea grande. Detrás de cada decisión de un empresario lo que está en juego es su rentabilidad y es poner a prueba en el día a día su modelo de negocio. Entonces, si nosotros queremos imponer como requisito la formalización, pues no va a funcionar. Es un proceso que se va dando de manera orgánica en las empresas, sean pequeñas o grandes. Es la misma dinámica del mercado la que va llevando e impulsando a que el empresario vaya tomando ese tipo de decisiones. Entonces ya me registro en Cámara y Comercio y tengo mi RUT. Otro paso que el mismo modelo de negocio puede llevar a un empresario a tomar es precisamente el modelo de vinculación de sus colaboradores. Si ya comienzo a pagar de manera más formal salud, pensiones y su salario como debe ser, porque sé que ese mejor pago me genera rentabilidad y me evita, por ejemplo, una alta rotación de las personas que ya hacen parte de mi empresa. Y ya se vuelve un activo muy relevante eh, los colaboradores de la empresa y asimismo el empresario comienza a ofrecer unas mejores condiciones laborales. Por lo que tú mencionabas ahora, Mateo, una empresa de alimentos muy reconocida que encuentra que el mismo mercado le está diciendo para poder seguir comercializando y tomar escala en la venta de su producto, tiene que tener el registro del INVIMA o la licencia para poder comercializar ese alimento. Y obviamente haciendo el balance de mi expectativa es entrar a un segmento de mercado tan grande y que me va a poder dar mayores ganancias que yo necesito superar esa barrera de tener determinado registro. Entonces es un elemento muy orgánico de las empresas, no es algo que se pueda hacer exigible desde el momento uno, es lo que quiero decir. Es algo que se va a ir dando de manera gradual en la medida en que el modelo de negocio también te va dando esas señales de que lo puedes hacer y va a ser rentable. No, digamos, siguiendo en esa línea, la siguiente pregunta que tengo, también desde una óptica de pronto un poco legalista, pero la voy a plantear de una forma que exacto, que no vaya encaminado a eso, porque te voy a preguntar como cuáles reformas puede hacer el Estado o qué políticas se podrían hacer, pero exacto, con ese fin de tratar de que se flexibilicen las cosas, que las leyes respondan más a la realidad de esos microempresarios o hacer, no sé, digamos, un segmento especial o una regulación especial para estos microempresarios, como que podría desde el gobierno se podría impulsar como para tratar de que estas dos cosas
estén juntas, se equiparen, no sea una por allá y súper difícil de cumplir y por acá nadie cumpliendo. Sí, exacto. Digamos, también tenía pues una pregunta similar y era como, ¿qué análisis han visto ustedes, digamos, de esas barreras que se pueden generar por esos requisitos de la formalización? Digamos, pues nosotros, pues como abogados y como asesores, pues hemos visto, pues digamos, que las personas muchas veces no saben los diferentes requisitos que necesitan para adquirir, digamos, el RUT, pues, la Cámara de Comercio, todo el tema del registro marcario, digamos, como esos pequeños elementos legales que, digamos, son necesarios como para irse formalizando. Hemos de todos esos elementos que nos has contado, sobre todo un tema es que normalmente se da muy seguido, que es el tema laboral, que es al momento de la contratación, pues normalmente la contratación se hace muy informal, aunque tengan todos estos otros elementos, Cámara de Comercio, RUT, pues porque esto indica un, digamos, un aumento en el gasto por parte de ese microempresario, pues porque tiene que empezar a pagar una seguridad social, como también una disminución en el ingreso de esa persona que está trabajando en ese microempresa, porque obviamente también pues, pierde parte de su salario por el tema de seguridad social. Entonces, lo que dice Daniel, pues lo que creo que quiere decir es como, tú crees que querían, digamos, reformar de alguna manera estos elementos de formalización para que sean más amables para los microempresarios, aunque hoy en día, digamos, pues nosotros hemos visto y hemos contado un poco de ciertas normativas y decretos que han salido para temas de emprendimiento, sobre todo para jóvenes, que se les hacen descuentos en el pago de la matrícula mercantil el primer año, la renovación, bueno, muchas cosas, pero sí todavía falta, yo creo que un gran espacio para que esos microempresarios se puedan formalizar y reducir pues, esos costos que se generan los primeros pasos de su crecimiento. Sí, yo creo que tú has mencionado uno de los aspectos tal vez más decisivos en materia de formalización, que es el modelo de vinculación de los colaboradores. Y yo creo que si uno observa que la formalización es gradual, podría también pensar que las políticas o los requisitos también deberían ser de alguna manera graduales, como más alineados precisamente con esa manera en que el modelo de negocio te va dando las mismas señales de dónde dar el siguiente paso es rentable. Entonces, por ejemplo, en los pagos de seguridad social, salud y pensiones, uno podría pensar en un poco más de gradualidad, por lo menos para las empresas que están en esa etapa inicial. Vemos que cuando una empresa quiere contratar a alguien de manera formal, debe enfrentar siempre el mismo porcentaje de contribución o de aporte, tanto a salud como a pensiones por cada colaborador. Y pues obviamente para aquellas que están en esas etapas iniciales, eso implica un esfuerzo gigantesco para poder hacer esa contribución. Para las empresas que son un poco más grandes, su flujo de caja les da y su mismo modelo de negocio les da un poco más de oxígeno para poder hacer esos aportes sin resentirlos tanto. Entonces uno podría pensar que para empresas de determinado tamaño o de determinados sectores, esa contribución o el pago de aportes a seguridad social pudiera ser en un porcentaje un poco más pequeño y de esa manera ir enganchando un poco más a las empresas en esos procesos de formalización. El hecho de que sea tan plana esa tarifa o ese porcentaje o ese aporte es lo que nos genera precisamente que tengamos dos mundos, uno informal y otro formal. Es porque siempre definimos reglas muy dicotómicas, si se quiere. Antes de este valor, después de este valor, o este porcentaje fijo, independientemente del número de empleados o independientemente del volumen de ventas. Entonces ahí creo que se podría lograr algo, eh, haciendo un poco más de diferenciación, por ejemplo, en ese tipo de aportes. Bueno, la anterior pregunta está dirigida un poco al Estado, al gobierno. Y mi siguiente pregunta es más encaminada a qué pueden hacer los empresarios hoy en día como para ayudar a la situación económica, no necesariamente solo de informalidad, pero en general, como qué medidas se pueden tomar para generar, no sé, eliminar la pobreza de los ciudadanos, eliminar la brecha de desigualdad, como también qué hace falta por parte de ese sector privado para tratar de resolver estos problemas. Es muy buena pregunta
y está muy ligada precisamente a una de las líneas de negocio que tenemos en nuestra firma de consultoría. Yo creo que la visión del empresario, que de pronto pensaba que su mayor contribución era generar empleo, se ha ido revaluando mucho. Ya las nuevas generaciones de empresarios tienen unas preocupaciones mucho más amplias que solo el hecho de generar empleo, ¿no? Les preocupan los temas sociales en general, los temas ambientales y cómo gestionan desde su modelo de negocio precisamente todas esas áreas, ¿no? El negocio tiene que ser robusto económicamente, pero también hoy día hay más conciencia de los efectos positivos o negativos a nivel social e igualmente los efectos positivos o negativos que se pueden lograr desde el punto de vista ambiental. Entonces, una herramienta que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí dentro de la firma y que es desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, ellos tienen como una especie de spin-off que se denomina Sofía Oxford, es como la parte de consultoría de la universidad, y nosotros somos sus aliados aquí en Colombia para medir algo que denominamos el bienestar de los colaboradores. Nuevamente es una medición que reúne varias dimensiones, como las que nombrábamos hace un momento para el caso de los micronegocios, pero esta vez aplicadas a los trabajadores de una empresa, distintos aspectos: salud, educación, vivienda, formación en ciertos tipos de habilidades, eh, el bienestar en general del colaborador, y esa medición o esa herramienta nos permite identificar en qué aspectos el empresario, por ejemplo, podría hacer una estrategia de inversión para sus propios colaboradores. Muchas veces se dice, no, pues si ya es una empresa formal, precisamente está pagando lo que debe pagar, ¿por qué debería preocuparse por otros aspectos de su colaborador o de su familia? Y algunos empresarios ya han comenzado, digamos, a incorporar dentro de su modelo de negocio precisamente esa noción de bienestar de los colaboradores. ¿Cuánto le cuesta a un empresario que tenga una alta rotación de empleados? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta esa curva de aprendizaje cada vez que tiene que reemplazar a un colaborador que se va porque no está satisfecho no solamente con su remuneración, sino con otros aspectos asociados a su modelo de trabajo? Entonces, una de las cosas que más adolecen los empresarios es precisamente conseguir las personas que requieren para poder eh, desarrollar su modelo de negocio. Entonces, que un colaborador eh, renuncie es algo muy costoso para un empresario. Hoy día hay más empresarios interesados precisamente en brindar como esa noción amplia de bienestar dentro de las empresas. Ahora, eso mismo se puede extender a otros modelos de negocio. Por ejemplo, las empresas que transforman productos alimenticios. Por ejemplo, una empresa, no sé, que se dedique a hacer leche o a transformar leche para hacer distintos productos lácteos. Le interesa que sus proveedores, que son pequeños ganaderos en muchos casos, tengan unas buenas condiciones de vida, porque eso les garantiza que siempre van a tener suministro para poder hacer su transformación y vender productos lácteos. O las empresas, por ejemplo, que hoy día están transformando café y exportan café de alta calidad y para un segmento muy especializado, también les interesa siempre tener garantizado ese insumo. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar que ese insumo siempre esté disponible? Que esos cultivadores de café tengan unas buenas condiciones de vida y que en ningún momento tengan que recurrir, por ejemplo, a vender su terreno donde cultivan café y tener que dedicarse a otra cosa. Entonces, en buena medida, la estabilidad de la cadena de suministro a lo largo de todo el modelo de negocio depende de que la gente esté bien. Que estén bien esos pequeños proveedores que alimentan tu modelo de negocio, que estén bien los colaboradores si trabajan dentro de la empresa, e incluso que estén bien aquellos que vienen a ser tus clientes finales, ¿sí? Eh, las empresas de pronto extractivas que a veces tienen tanto ese tal vez mala fama en las zonas de operación donde desarrollan sus modelos de negocio, pues también están muy interesadas en reducir el impacto que generan ahí en esas zonas de influencia. Entonces también se preocupan muchas veces, y esto cada vez es más generalizado,
porque esas comunidades no tengan impactos negativos. Y ya hay como una mayor alineación en ese sentido. Se preocupan entonces porque no haya un daño ambiental, que si tienen que tomar decisiones en esa zona de influencia, pues sean concertadas, que si pueden hacer inversiones un poco para también retroalimentar, ya no solamente como una compensación, sino porque de verdad les interesa que haya un potencial en esas zonas. Eso también ha ido tomando muchísima fuerza. Entonces, esto para decir que hoy día el empresario tiene pues una visión mucho más amplia, y ya no se limita simplemente a decir, bueno, yo genero X número de empleos, sino que le interesa un impacto mucho más amplio en temas sociales y económicos. De hecho, esa es como nuestra, ese es poder aportar también en ese sentido. Por eso salíamos con muchos empresarios también para resolver esas mismas preguntas, o cómo podemos tener un mejor impacto en determinadas zonas, o cómo puede mejorar el bienestar de sus propios colaboradores. Ahí compartimos muchas de nuestras preguntas e intereses. Bueno, yo Pues te aprovechando, o bueno, no, hágale usted, Mateo. no, pues sí, digamos, un poco del tema, digamos que hablas de todo este tema social y todo esto. eh, Me voy un poquito a uno de los artículos que vi en la página de ustedes que me llamó mucho la atención, pues sobre todo por el título del de multiverso y dice igualdad de ingresos, pues me generó mucha, pues me gusta mucho el tema, digamos, de las películas de Marvel, entonces me llamó la atención. Entonces, digamos, obviamente aquí entra un poco para las empresas, digamos, lo que tú cuentas, como esas empresas extractivas, no lo mismo una empresa, digamos, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, que en pueblos, digamos, de segunda categoría o en pueblitos, pues, mucho más chiquitos. Entonces, entra un poco esto, digamos, que más o menos lo que le entendí del artículo es como esas diferentes, digamos, formas de ver los ingresos dependiendo de la ubicación de cada lugar. Entonces, pues lo sentí así al momento de leerlo y también es algo que se ha discutido mucho en los últimos años, es ese salario mínimo diferencial dependiendo de las zonas. Entonces también entra como qué aporte, qué solución pueden entrar, digamos, desde el punto de vista de la empresa privada como desde el Estado, como a equilibrar esos ingresos, es decir, no, pues claro, la persona pues tiene su empresa en el Chocó, pues obviamente no podemos exigirle que pague el mismo salario mínimo que se va a pagar en Bogotá, como esa ayuda que le va a darle a sus trabajadores en, no sé, en la mina de carbón en Boyacá, pues no puede ser la misma que la de un empresario en Bogotá. Digamos, como esos beneficios sociales y todo eso. Tú, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo han analizado? No sé si entendí no muy bien el artículo, pero más o menos eso fue lo que entendí al momento de leerlo. Bueno, aquí el escritor y el columnista es mi socio, es Roberto Angulo. Él es el que elabora estas columnas. Eh, Ahí también tú has dado en otro punto, y es que tiene que ver mucho con el tema de la formalización, y es si debería existir esa diferenciación geográfica de los salarios. Mm, yo me arriesgaría a decir que para ciertas zonas sí podría ser conveniente pensar en una diferenciación del salario mínimo. En algunos casos implica nuevamente una rigidez muy fuerte, eh, y uno tiene que comprenderlo pues como a la luz de precisamente del desarrollo económico y social de determinadas zonas. Obviamente esto genera unas reacciones muy fuertes, ¿no? Es como porque precisamente usted le va a pagar menos a una persona que está en Chocó, si precisamente allá la incidencia de la pobreza es muchísimo más alta. O sea, quiere decir entonces que un poco que el trabajo de la persona que está allá le parece entonces que vale menos. Entonces hay unas reacciones muy fuertes ante este tipo de propuestas, pero lo que a veces no pensamos es lo que los economistas suelen denominar el contrafactual, y es como ese escenario alternativo, y es, bueno, puede ser que con un salario mínimo un poco más bajo aumente esa probabilidad de enganche de las personas del Chocó, y el escenario frente al cual tal vez deberíamos compararlo es que, dado el nivel de salario actual, esa persona no se encuentra ocupada, o sea, su ingreso es cero versus que logre tener algo más de ingresos, debería ser como el escenario comparativo. Y pues también porque muchos de los bienes y servicios de alguna manera pues tienen unos precios un poco más bajos en estas zonas. No todos los bienes y servicios, pero algunos sí. Entonces uno podría pensar que pues ese salario mínimo
poco más bajo, lograría al final el mismo resultado, que es cubrir una canasta de bienes y servicios básicos, tanto en el Chocó como en Bogotá. Pues, yo creería que ahí sí sería conveniente revisarlo. Ahora, ahí hay economistas de distintas líneas que pueden pensar que es favorable o no. O sea, digamos que todavía genera muchísima controversia ese tema del salario mínimo diferencial. Bueno, siguiendo, digamos, con ese artículo que me pareció genial, pues la mezcla de la ficción con un tema económico. En el artículo también habla de las diferentes percepciones que hay frente a la desigualdad en Colombia. Entonces, entiendo que le hicieron como una encuesta de percepción a la gente y la gente creía que el rico no ganaba tanto y el pobre ganaba mucho más. Entonces, uno de los objetivos de ustedes también es, pues, ayudar pues, en las consultorías que hacen, en los proyectos que hacen, a eliminar esa brecha de desigualdad. Entonces, no sé cuál es el panorama de desigualdad en Colombia, qué se puede hacer, y sobre todo después de la pandemia, que entiendo ha sido peor, porque pues de pronto ahorita se exalta mucho la productividad, el aumento del PIB, pero eso no quiere decir que la riqueza hubiera vuelto a estar en las manos de las personas que la perdieron. Por ejemplo, en Estados Unidos no fue así, y yo supongo que en Colombia tampoco debió ser así. No sé si estoy en lo correcto. Sí, ese ejercicio siempre de contrastar lo que nosotros solemos denominar medidas objetivas con subjetivas es muy interesante. ¿Qué es una medida objetiva? Es tomar, por ejemplo, una medición concreta como el nivel de ingresos que se capturan en las encuestas del DANE. Estas encuestas se denominan encuestas de hogares, y pues el DANE lo que hace es que un encuestador va, elige unos hogares con determinado diseño muestral y les pregunta cuál es su nivel de ingreso. Una operación estadística muy sólida y muy detallada. Eso sería lo que conocemos como una medición objetiva, un valor eh, que a partir de una metodología se deduce, pues, midiendo una serie de aspectos. Y otra es cuando las personas preguntan si se siente pobre o no, más con un tema de percepción. Esa divergencia es importante en la medida en que de ello pueden derivarse pues muchas reacciones frente a las políticas públicas precisamente. Que, por ejemplo, los colombianos nos sintamos se lo llevan. Entonces, siempre puede a veces uno incurrir en esa situación en la que, por su percepción subjetiva del nivel de ingresos, piense que no es menester de cierta persona hacer contribuciones a seguridad social o pagar impuestos o ese tipo, digamos, de compromisos, digamos, con la sociedad. Por otro lado, también que pensemos que no hay personas, digamos, que puedan realizar efectivamente esa contribución. Es decir, que pensemos que en el país no hay personas que tienen esa capacidad de pago para efectuar eh, una mayor contribución vía los tributos o vía impuestos, ¿no? Entonces, esa divergencia entre lo objetivo y lo subjetivo es importante eh, por este tipo de situaciones. Ahora, también esa percepción subjetiva lo lleva a uno, por ejemplo, a no realizar aportes para su vejez, ¿sí? Si en el presente yo considero que tengo un nivel de ingresos todavía insuficiente, mi tasa de descuento intertemporal me hace llevar a que prefiera cubrir de manera muy urgente mi presente y no pensar en mi futuro, ¿sí? Me importa mucho mi presente y le doy muy poco valor a mi futuro, y esa es una de las principales razones por las cuales a veces las personas no cotizan, por ejemplo, a pensión. ¿Sí? O sea, esa percepción también nos puede llevar a ese tipo de situaciones indeseables desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. Mm, Ocurre también, por ejemplo, con la educación. Si las personas no perciben el retorno que pueda tener la educación, se salen o se desvinculan
desvinculan muy rápido del proceso de formación. Entonces, si su percepción subjetiva sobre los retornos de la educación le lleva a que valore más el presente, seguramente dice, no, prefiero salir a ganar algo de dinero y no seguir estudiando. Y a la larga, pues va a tener una trayectoria de ingresos muchísimo inferior a que si puede completar su proceso de formación. Ese es el tipo de decisiones que están atadas a esa subjetividad, un poco que decir. Francisco, y bueno, quería entrar a este último segmento, pues normalmente lo hacemos al principio, pero bueno, por cambiar y lo dejamos para el final y es Ujú. cómo llegaron a esta idea tan bonita, tan chévere, pues tan loable también. Obviamente pues es un negocio para ustedes, pero cómo se conocieron con, con tu socio, tú cómo llegaste a interesarte por este tema. Entonces pues toda la idea y ejecución detrás de Inclusión SAS. Bueno, nosotros iniciamos nuestra firma hace ya casi 6 años, en el 2016. La iniciamos Roberto Angulo, que es mi socio. Yo me conozco con él hace más o menos 25 años. Nos conocimos en la universidad, estudiamos juntos el pregrado. De ahí también hicimos juntos nuestra tesis también de pregrado. Eh, de ahí también compartimos algunos espacios laborales. Como tú lo decías, ambos trabajamos en planeación nacional hace muchísimo tiempo y hemos transitado también por algunas entidades del sector público. Por ahí iniciamos nuestra trayectoria laboral y después de un tiempo, precisamente de haber recorrido ese camino, como que nos dimos cuenta pues que tenemos como esa espinita de, bueno, ¿por qué no iniciar nuestra propia empresa para seguir trabajando en esos temas que siempre han sido nuestra motivación, pero ya desde otro punto de vista, ya exclusivamente desde el sector público, sino poder comenzar a entrar en otros mundos en los que estos temas sociales pues también cobran relevancia. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que había muchos empresarios interesados en este tipo de temas, que había también un segmento de mercado obviamente muy importante en organismos de cooperación, en gobiernos locales, no solamente el gobierno nacional, y así fuimos dándole forma pues a nuestra empresa y ya pues llevamos, como te decía, 6 años, eh, y ahí lo que hacemos es precisamente resolver esas preguntas que a veces no son tan sencillas como las que ustedes nos hacían ahora de, bueno, ¿cómo se resuelve el tema de la formalidad? ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza? ¿Por qué somos tan desiguales en Colombia? ¿Por qué, cómo podemos mejorar, si se quiere, la ocupación? ¿Cómo podemos aumentar el número de empleos? ¿Qué pasaría si diferenciamos el salario? Son preguntas, digamos, bastante difíciles a veces y eso es lo que a nosotros nos gusta tratar de responder en la medida de lo posible acá a nuestros clientes. Tenemos clientes de distintos tipos. eh, Algunos sí son de gobierno, otros de fundaciones empresariales o familiares, empresas directamente, gobiernos de otros países, gobiernos de algunas ciudades, bueno, particularmente Bogotá, y a veces hacemos cosas también en otras ciudades del país. Bueno, un sinnúmero de clientes es muy variado, precisamente porque esas preguntas que surgen alrededor de los temas sociales casi que son infinitas, o sea, hay problemas por resolver en cada aspecto. Bueno, Pues yo tengo, no, no es una pregunta, pero es más como mi opinión de que, por ejemplo, lo que están haciendo en Twitter, no sé si están en otras redes, ha sido muy chévere, porque lo están haciendo diferente, asequible, entonces eso va muy alineado con lo que están tratando de resolver, pero pues de pronto que no se quede en lo técnico, sino también que le llegue como a un público más amplio. Entonces, no sé si tienen más planes de eso, cómo les ha ido, les ha gustado, como también, como esa forma de, como esos medios poco tradicionales. Qué bueno que les estén gustando los hilos. Esos hilos son producto de una alianza con tres comunicadoras, tres periodistas que son muy talentosas. Ellas tienen una firma que se denomina Economía para la People, que también tienen como su propia cuenta en Twitter y bueno, también son muy activas.
Y mira que ese es un objetivo implícito, yo creo que nos hemos trazado, Roberto y yo, aquí en Inclusión, y es que para nosotros ser empresario significa de alguna manera multiplicarse. Y es, un empresario también es exitoso en la medida en que puede impulsar que otros creen una empresa. Y con estas tres periodistas, Roberto se conoció pues, precisamente a raíz de las columnas que él escribe, porque a veces lo llaman para entrevistarlo, para hacerle preguntas. Y en algún momento les propusimos a ellas que nos queríamos aliar para poder hacer difusión de las cosas que hacemos aquí en Inclusión, pero mira que ahí una de las condiciones o uno de los acuerdos era que ellas se volvieran una empresa. Y, y yo creo que en el balance interno que ellas hicieron frente a su expectativa de ganancias, dijeron, bueno, esto sí es rentable. Y ahí fue cuando pasaron de ser tres consultoras muy especializadas como persona natural a asociarse y a dar el paso a crear una empresa. Entonces ellas se constituyeron también como empresa y son nuestras aliadas precisamente para los hilos en Twitter, para los episodios que estamos em, publicando periódicamente también en nuestro podcast, para escribir algunos de los artículos y además pues los que escribe Roberto en portafolio. Entonces nos interesa mucho poder, como ustedes dicen, comunicar de una manera lo más sencilla posible y llamativa de las cosas que aquí estudiamos o que analizamos. Eh, y ese es como un objetivo nuestro, ¿no? Que también en la medida en que nuestro modelo de negocio vaya creciendo, otras empresas también vayan surgiendo de la mano. Y otro elemento que también es característico y que está muy ligado pues, a estos temas de comunicar y de difundir ideas, es que las empresas, por lo general de consultoría, creen que su labor termina cuando entregan el reporte, el informe o el documento a su cliente final. Así que ahí como que uno dice, bueno, pues ya cerramos esta consultoría. Aquí en Inclusión, como lo hemos pensado con Roberto, es que ese es tan solo el inicio en realidad de la consultoría, porque nosotros queremos motivar con cada análisis que hacemos, con los documentos que entregamos a nuestro cliente, con las presentaciones, lo que queremos detonar en ellos es que tomen decisiones precisamente frente a esas preguntas fundamentales que se estaban haciendo. Si nuestras consultorías quedan archivadas como documentos, para nosotros es un fracaso. En realidad lo que para nosotros es un éxito y como lo tratamos de medir en lo que hacemos acá es que eso impulse algún tipo de decisión en nuestro cliente, crear un programa que resuelva algún tipo de necesidad, hacer algún tipo de inversión social, eh, renovar algún tipo de estrategia, eh, redireccionarse hacia otro tipo de objetivo. Eso es lo que para nosotros es el éxito o la manera en que nos trazamos medir el éxito de nuestra consultoría. Que un gobierno, por ejemplo, redefina la manera en que otorga los beneficios tarifarios de Transmilenio y que lo implemente, que se haga. Eso para nosotros es el comienzo de la consultoría. O que una empresa decida medir el bienestar de sus colaboradores y frente a ello cree un programa de salud o de educación para los hijos de los colaboradores o un programa de vivienda. Eso para nosotros es lo que determina el éxito de una consultoría. No los documentos y las presentaciones, porque de eso hay un montón, es que finalmente como casi que como excusa ese documento termine convertido en algo real y materializado, en algún tipo de solución. Bueno, yo creo que ya como para ir cerrando, te tengo una pregunta y de pronto si quieres hacer algún comentario es, ¿cómo es el tema de los microempresarios o bueno, emprendedores que de pronto nosotros los vemos así? ¿Cómo es el panorama ahorita en este momento? Y si tendrías como algún mensaje como respecto de cómo sigan adelante, es posible, cada día es más fácil o bueno, ustedes, ¿cómo ese análisis de ese sector, cómo lo ven? Y pues, ¿qué les podrías decir? Mira, la verdad, a partir de estos análisis que hemos hecho con este índice multidimensional aplicado a micronegocios, nosotros sí encontramos que hay potencial para ese tipo de iniciativas. Es cierto que no todos los micronegocios maduran y se convierten de pronto en un modelo de negocio sostenible, pero sí hay señales y hay pistas detrás de los datos que nos indican que otros sí lo logran.
y creo que hay unos elementos o unos ingredientes, si se quiere, que son muy importantes, y lo ligo con la pregunta que tú me dices, bueno, ¿y actualmente qué? Es el tema, por ejemplo, de digitalización. Ese es un tema fundamental que además detona muchas de las otras preguntas que a ustedes les gustaría resolver acerca de la formalización. ¿Qué sentido? Si un micronegocio, por ejemplo, tiene conexión a Internet, eh, tiene participación, por ejemplo, en redes sociales, o sea, en Instagram o en WhatsApp para hacer ventas. Si recibe pagos que no son restringidos exclusivamente a efectivo, sino que recibe otras modalidades de pago, por ejemplo, Nequi, DaviPlata, ese tipo de ventajas que ofrece la digitalización puede ser una clave para el crecimiento de estos micronegocios. Y ese mismo crecimiento de negocio es lo que le va a dar la atracción suficiente para pasarse a esos otros estados de formalización de los que hablamos al comienzo. ¿Sí? Que no es desde el momento cero que de pronto están dispuestos a pagar Cámara de Comercio, a registrarse, sino es precisamente la dinámica del negocio la que la va a llevar a ese estado de poder pues, formalizar algunas cosas. Entonces, en el tema de digitalización vemos mucha oportunidad. Además, mira que en la medida que tú participas de manera más activa en esas redes sociales para hacer negocios, eh, también te haces más visible, digamos, para poder acceder a créditos y algunos medios de ahorro. Entonces, Nequi y DaviPlata facilitaron mucho la vida y pues, digamos, como todos estos modelos. Y lo que está generando detrás de eso es información. Si un banco puede leer mejor esos datos, en última lo que está viendo detrás de ellos es el ciclo del negocio, ¿no? ¿Cuál es el nivel de venta de estos micronegocios? ¿Cómo es su periodicidad? ¿Cómo podría otorgar, por ejemplo, un crédito adaptado precisamente a ese nivel de ventas que tiene el micronegocio? ¿Cómo puede irlas haciendo más gradual en la medida que el micronegocio va creciendo más? ¿Cómo puede generar incentivos al ahorro también para estos micronegocios? Hay mucho más flujo de información en últimas con estas estrategias de digitalización. Digitalizar no es simplemente comprar un computador o tener acceso a Internet, sino es cómo tu modelo de negocio se transforma gracias a estos medios. Cómo puedes tener acceso a un mercado mucho más amplio si tú no estás restringido solamente a estar ubicado en un local, sino que puedes tener clientes que ni siquiera conoces, sino que Instagram te está ampliando eso de una manera increíble, o WhatsApp para empresas también. Entonces, ahí hay una posibilidad muy grande y una oportunidad de crecimiento importante. Y yo creo que a nivel local se podría impulsar muchísimo eso, esos temas de digitalización, de acceso, si se quiere, a Internet en algunas zonas de manera gratuita. Bueno, ahí hay mucho potencial, creo yo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. Fue bastante nutritiva. Por último, te preguntamos para las personas que nos escuchan y los quieran leer o los quieran contactar, ¿dónde los pueden encontrar? Vale, tenemos pues nuestra página web que es www.inclusionsas.com. También nos pueden escuchar en nuestro podcast que se llama Ideas para la Inclusión. Está pues, en todas las plataformas de podcast. En Twitter también, @inclusión SAS, esa es nuestra cuenta oficial. Y bueno, en la página web también publicamos algunos artículos, algunos que escribe mi socio Roberto Angulo, otros pues que también escribimos a partir de esta alianza que les contaba que tenemos con Economía para la People. Esos es como nuestros principales canales de difusión. Listo, Bueno, muchas gracias, Francisco. No, a ti Daniel y a ti Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido útil esta conversación y que pronto vengan muchas más adelante.